Samuel Ricci ya es jugador del Milan y hoy en Trecuartista os explicamos el porqué de este fichaje. Bueno chicos, ¿qué tal? Estamos aquí en un nuevo vídeo de Trecuartista y un nuevo fichaje más para el Calcio, aunque este jugador no tenemos que irnos muy lejos, ¿no? De Italia. Iván, ¿qué tal estás? Muy contento, la verdad. Hoy vamos a introducir lo que es uno de los centrocampistas que más futuro tienen de toda la Serie A. Ha fichado por fin el Milan un 5 y nada, toca meternos un poco en vereda de por qué el Milan ficha a este jugador. Exacto. Yo creo que es un jugador que conocemos todos y más si seguís a Trecuartista desde hace poco la liga italiana, pero vaya, vamos a contextualizar, vaya. Samuel Ricci es un centrocampista de toda la vida, por lo que nosotros entendemos. Sí, Claro, es ese jugador que tiene una muy buena salida de balón y el movimiento y el desplazamiento del mismo es bastante positivo, pero claro, es un jugador, Iván, y vamos a empezar por lo malo, porque es el Milan y también tenemos que ver que viene a sustituir a ciertos jugadores. Pero bueno, hay muchas cosas que tiene que pulir. Primero va a ser esa poca rapidez a la hora de soltar la pelota, que aunque lo haga bien, porque lo hace bien y avanza bien con ella, esto provoca que a veces toma muchos riesgos de los que tendría que tomar, ¿sabes? Es decir, va a la aventura él solito y a veces Richie no está actuando de la mejor forma. Pero vaya, es un jugador que tiene esa garra que un Milan necesita. Y esa garra también se ve traducida, Iván, en lo que son las faltas y el apartado ese que nos gusta tanto en Italia de las tarjetas amarillas. Esta temporada son 8, pero tenemos la sensación de que si es un árbitro un poquito menos permisivo, perdona, son son ocho, muchas son más. ocho en Italia, ¿no? Exacto, son muchas más amarillas. Y claro, hay que hablar de que es un jugador un poco inconsistente. Y esto lo vas a comentar tú, Iván, con las estadísticas, que sé que te encantan. Mm. Pero claro, lo que no puede ser es que un jugador tan bueno en el centro del campo sea uno de los jugadores que más se esconden. ¿Y a qué me refiero con esto? Sí que entra en el percentil negativo de los jugadores que más toques de balón realizan. Es decir, muy pocos para la posición en la que reside Samuel Ricci en la medular del campo. Claro, y ahí quiero también dar un voto a favor y un voto en contra antes de empezar con las estadísticas. Samuel Rich es un centrocampista que hace muchas cosas, pero muchas veces son cosas también que están en la sombra. Por otra parte, tiene 23 años, crecerá muchísimo y en Italia normalmente cuesta un poco que los jugadores jóvenes exploten a esas edades que están explotando ahora en el fútbol moderno. No vemos promesas de 19 años salvo casos excepcionales. Y Richie lleva jugando desde que tiene 18 o 19 en el Empoli a buen nivel. ¿Tiene cosas que pulir? Por supuesto, pero vamos a apreciar un poco también sus buenas virtudes. Podemos apreciar. Tiene un 88. Bueno, por aquí estáis viendo nuestra pizarrita habitual, que esto ya es, vamos, el canon del canal, lo estaréis Exacto. viendo siempre en cada fichaje que estemos haciendo. 88% de pases completados con éxito. Vemos que es un jugador con una buena precisión, por mucho que a veces el pase sea, y en mi opinión, más de seguridad que otra cosa. Es un pasador, un buen pasador. Metiéndonos mucho más en otras cosas. Percentil por encima de la media en conducciones de balón, que es otro lo que decía Carlos, un poco, es el jugador que echa la guerra por su cuenta. Un jugador que conduce hacia adelante, que es perro de presa muchas veces, tanto en las faltas tácticas que hace, que en el fondo le hacen llevarse esas 8 amarillas, que podrían ser más, pero son 8. Si te has visto toda la temporada, sabes que son más de 8, o que deberían ser más de 8. Otro Claro. aspecto en el que destaca es la llegada, es de segunda línea, ya que es un jugador bastante bueno en el apartado finalizador. Un tercio de sus finalizaciones van entre los tres palos. Otra cosa es que tenga esa fortuna de que entre en la portería, pero es un buen jugador que encuentra siempre espacio para conseguir ese disparo. Arma balón a balón parado, eso es otro aspecto que no sale en este gráfico, pero que podemos comentar de manera correcta. Y luego, otra parte interesante es la forma, es el percentil 95 en el porcentaje de éxito en los dribblings tacleados. Es decir, el 90, no el 95, pero está entre los mejores jugadores de Europa a la hora de enfrentar regates. Esto de perro de presa que comentábamos antes que tiene mucha importancia. Luego, las intercepciones, los clearance, que está en inglés, lo sentimos, no lo pudimos pasar a español. Donde se ve mucho la colocación táctica, que es donde creo que más destaca Samuel Ricci con el balón. A lo mejor se esconde un poco, me parece bien, tiene 23 años, tiene mucho que crecer aún. Pero lo que es la inteligencia táctica para comprender dónde está situado es muy grande. Luego podemos hablar de pases sucesivos y esas conducciones que acabamos de comentar, pero para un centrocampista el tener esa conciencia de dónde está en el campo es súper importante. Yo, en mi opinión personal, repito, muy joven, porque no dejan de ser 23 años, le quedan 10, 12 años de carrera fácilmente, y es un jugador que el Milan ficha precisamente porque le faltan activos que entiendan el juego. Yunus Musa, precisamente, no es el mayor entendedor de juego. Yusuf Fofana
un poquito más, pero creo que sin Tijani y Reinders se quedan muy cortos. Y es un fichaje que viene a reforzar esa parcela. No, no, totalmente, Iván. Y es que lo que comentas justo de antes de las estadísticas, de que es un jugador que se nota más en cosas que no están tan estadísticamente comprobadas, que tú realmente necesitas ver ese partido para comprobar todas las cualidades que tiene, todas esas acciones que no son tan llamativas, pero se acaba teniendo. Y Samuel Erich es uno de ellos que obviamente estos números van a mejorar y esperemos que mejoren porque es un jugador que dota de ello y lo puede conseguir. Pero ahora mismo, como está el Milan y viendo la baja de Reinders, no considero que es el único fichaje que tengas que hacer en el centro del campo, pero es un gran fichaje para lo que quieres construir en tu Milan. También un jugador italiano que nos gustan que los equipos italianos fichen jugadores italianos y que perlas como Ricci no se vayan a otros equipos fuera de la liga. Entonces, yo tengo muchas ganas de este fichaje, Iván. Claro, y ahora vamos a hablar un poco más de el por qué Samuel Ricci. Bueno, ¿por qué le echarle azúcar al café, no? Bueno, pues esto es lo mismo. El Milan no ha sido un equipo creativo este año y no creo que Ricci venga a aportar ese tramo creativo, ojo, pero vamos a meternos un poco más en vereda de por qué, en la esencia del fichaje. El juego del Milan sí que es verdad que se basa en una verticalidad que este año no ha encontrado en jugadores de banda, como Rafa Leao, que este año no ha estado fino, Pulisic, que sí lo ha estado, pero que no ha podido él solo a lo mejor llenar ese vacío de goles y asistencias que necesitó el equipo por muchos momentos. Luego Reinders, que compaginaba esa segunda línea con la organización. Se ha manchado al Manchester City y lo que pierde el Milan en esa parcela es esa llegada en segunda línea. No creo que Ricci venga a hacer eso, pero es que también hay que tener en cuenta que viene un nuevo entrenador. Hay un talento para romper líneas interesante Samuel Ricci, no es lo más usado en su arsenal, pero sí que lo tiene y tiene que pulirlo. Atrae defensas, pero lo más interesante es la organización que tiene. Ese pase de seguridad que habíamos comentado antes, que a lo mejor es cierto que a veces da uno de más, da dos de más de lo que a lo mejor le toca, es algo que el Milan necesita, por lo que comentaba antes, le falta muchísima inteligencia táctica a este equipo. Ha jugado mucho, este año ha sido mucho doble pivote, pero Allegri le va a pedir ser un 5 muy seguramente, en ese 4-3-3 que siempre nos tiene acostumbrados a ver en sus equipos. A partir de ahí, Ricci es donde Claro, más se puede ver crecer. Porque si tú puedes tener un jugador como a lo mejor Luka Modric, que vamos a dar por hecho que ya está cerrado, vamos a jugárnosla y dar por hecho que está cerrado. Tienes un jugador que asienta el juego por detrás de un jugador capaz de verticalizar tanto con pases largos como Luka Modric. Es tener un poco la base de seguridad que nunca tuviste este año sin contar a Reinders, por decirlo así. claro, y es que este encaje es muy importante porque repetimos, si Max Allegri va a utilizar, que creemos que sí, ese 4-3-3 tan clásico suyo, la plantilla actual hace, o al menos a mi parecer, ver que gente como Fofana va a estar quien sea más el reguista, más en el pivote defensivo, y por delante tengamos a jugadores como Rich un poquito más avanzado, Modric, que esperemos que se haga oficial para poder ya hablar de esto como una realidad, y ese Loftus-Cheek, que si parece ser que se queda, pues no Sí, quedará otra que apostar por él, ¿sabes? que le puede venir bien, ¿eh? Podemos ser muy escépticos con él, pero Loftus-Cheek obviamente no es un jugador de tercera división, es un jugador que tiene que estar en primera división, pero los últimos meses, la última temporada, pues también las lesiones obviamente han influido. No llama a que sea ese jugador de futuro en el Milan, pero ¿qué futuro hay en el Milan? No lo sabemos, lo que importa también es un poco ese presente, y es un presente sin Europa League, sin Europa en general. Entonces, cuantos más jugadores puedas añadir ahí a tu comida, a tu plato para poder clasificarte a Europa, pues Loftus-Cheek, oye, bienvenido sea que estés aquí. Entonces, lo que comento, el inglés será más un box-to-box y Richie sería ya la batuta y la brújula del equipo rosonero, haciendo que también Fofana no avance tanto y Richie pueda ser lo que hacía Reinders, esa conducción de balón muy progresiva hacia adelante e intentar llegar a esas bandas que esperemos que mejoren el año que viene. Hmm. Y también vamos a hablar un poco de lo que es la temporada de Richie. Porque del Richie que empieza la temporada al que la acaba, hay un mundo. No vamos a mentir. La dinámica del Toro se lo ha llevado muchas veces por delante. Sobre todo, yo creo que esto es lo más importante. El Toro es un equipo que si habéis visto un Mañanas de Calcio este año, lo sabréis. El Toro es un equipo que empezó la temporada de manera muy correcta, y lo decimos siempre. A partir de aquí, pasado mitad de año, que es justo cuando. Luego hablaremos de una cosa, de un hecho importante sobre Samuel Ricci, pero pasado mitad de año, el Toro se cae completamente. Empieza a no saber coordinar. Elmas acaba siendo el único activo importante. Se cae Duan Zapata y ahí empieza a caerse todos los goles que ya no marca el equipo. Entonces, todo parecía perfecto
encaminado al principio a que todo competirías incluso en Europa y al final te quedas fuera de ella. Esta dinámica no ha sido la excepción con Richie. Comenzó la temporada siendo uno de los jugadores que empezaba y acababa partido de manera más destacable. Incluso me acuerdo de algún MVP que creo que se ha llevado alguna vez. En el Torino, incluso la selección italiana, que llegó a estar convocado y debutar en las. Bueno, no debutar, perdón, pero estar presente en partidos de la selección. A partir de ahí, una pequeña lesión que tuvo en el derby contra la Juventus le mermó un poquito, sus registros y prestaciones empezaron a bajar considerablemente. Vimos un equipo mucho más plano, que claro, hay que hablar también de esto. Cuando tú, cuando tú hablas de un jugador como Richie, que es un centrocampista puro, hablas de un equipo que necesita que acompañe. Por mucho que tengas un jugador que verticalice hacia banda, si el banda vuelve atrás el pase, acaba siendo una rotación siempre monótona. Ni él ni el equipo se recuperaron, lo que hizo que esta temporada acabara como el Rosario de la Aurora, básicamente. La afición incluso desplegara pancartas contra Urbano Cairo, que esto no es nuevo, lo de Urbano Cairo y el Torino es algo que hay que explicar mucho más a fondo y no va a ser este vídeo donde lo vamos a hacer. Pero con todo esto, lanzo la siguiente pregunta. ¿Richie se cayó con el Torino o es el Torino quien se cayó por la ausencia de un Richie al 100% de nivel? Yo para mí es más un conglomerado de todo. Exacto, es un poco la mezcla de ambas. Ahí quiero pensar que tal vez la importancia de Richie en el campo ha hecho que el Torino se caiga de esa ausencia, que lo vamos a comprobar en unos meses también, porque el Torino va a perder a su perla y el Milan la va a ganar, un Milan que también está en una mala posición ahora mismo anímica, pues veremos si Richie tan importante en un terreno de juego como lo presentas en esta pregunta. Pero vaya, para hablar de Richie esta temporada con el Torino tenemos que hablar de una cosa muy importante y es de esa renovación que Claro. tanto nos ha acompañado en la prensa italiana durante la temporada. Y es que en enero se da esta renovación de la perla italiana. Y claro, muchos clubes tenían un gran interés en el italiano y entonces el Torino no quería que se fuera gratis. Entonces esta renovación lo que hace es, lo que obliga es a esos equipos que si quisieran a Ricci pues tenían que abonar esa cláusula de rescisión de 35 millones. Y al fin y al cabo era eso lo que se esperaba pagar, era eso lo que el Milan tenía pensado pagar a principio de temporada por este jugador. Pero claro, es que no ha sido así, porque al final se une por 23 millones más 2 en variables, hablemos ya de 25, y claro, son 10 millones menos de lo que veníamos hablando a principio de temporada, que también puede ser provocado por esa baja forma en los últimos partidos, que no es ese Richie de principio de temporada, y claro, nos da que pensar que a lo mejor no tenía tantos equipos interesados en este mercado de fichajes y por eso se ha bajado estos 10 millones. Entonces, a mí, como seguidor del calcio, somos seguidor de todos los equipos italianos, que Richie cueste 25 millones, pues también me da a entender de que guay, ¿sabes? Son jugadores que pueden ir, pues se pueden pagar 25 millones por Richie, en resumen. 35 también se podrían pagar, pero cara al Milan, yo creo que es un gran fichaje, viendo que también a Yunus Musa lo casi colocas al Napoli por 22. Entonces, si ponemos esa comparación, yo creo que es un gran fichaje en cuanto a precio y en cuanto a jugador. Yo parto de la idea de que colocar a Junior Musu por 22 tampoco me parece lo más normal del mundo y creo que se ha caído la operación. O por lo menos creo que había leído justo hoy que se había caído completamente. Sí. Pero parto también de otra idea, es que yo, 35 millones de euros, como comentábamos antes, en enero, antes de que todo se cayese, sí me parece un precio a pagar por Richie. Ojo, me parece que el nivel que está dando antes de enero sí es muy buen nivel. Ahora, 35 millones ahora, tras su final de temporada, me cuesta más pagarlos. Y entiendo que el Milan primero tantease otras opciones de mercado y luego fuese a ver cómo podía negociar. Al final sale por 25, en 23 más 2, que me parece un precio mucho más adecuado, teniendo en cuenta esto que comentábamos antes, que tiene unas carencias que tiene que pulir, pero que tiene también otras virtudes que seguramente no encuentren otro centrocampista de la Serie A por ese precio, ni fuera seguramente, me refiero. Es un centrocampista que llega por cubrir algo que el Milan necesita, pero vamos, como el comer con Allegri en el banco, me refiero. Si fuera otro entrenador, no, pero con Allegri en el banco, sí. Claro, Eh, y digo, Iván, que su final de temporada realmente, por mucho que haya sido malo, sí, las expectativas no bajan. A ese claro, jugador incluso le pides más. No, claro, no es claro. que venga en son de paz o venga aquí, oye, le vamos a dar cariño y que poco a poco se vaya reconstruyendo. No. Claro, tiene 23, no deja de tener 23. O sea, hemos comentado carencias, hemos comentado virtudes. Todo eso tiene que evolucionar. Y él también pagas esperando lo que va a ser en un futuro. Claro, porque no olvidemos que viene a sustituir, pongámoslo entre comillas,
a ese Tijani Reinders, que era el mejor centrocampista de la liga y el mejor jugador del Milan. Entonces, vienes ya por faena. Recuperamos lo que comentas, 23 años. Pero se espera que sea la muy señor de ese centro del campo a medio largo plazo y a corto también. ¿Para qué nos vamos a engañar? Es que es un Y a jugador, corto también. es que necesitamos que dé ese rendimiento instantáneo a un Milan que esta temporada no puede quedarse sin Europa otra vez. Entonces veremos qué pasa, Iván, si eleva el suelo del equipo o lo que puede parecer que ese largo plazo del Milan esté bien comandado por Richie la medular. ¿Tú qué opinas? ¿Tú crees que se va a notar mucho cambio de Richie o primero necesitamos más fichajes que conglomeren el de Richie para poder ver No, un no, cambio en el Milan? no. Más fichajes se necesitan, porque vamos a ver, volvemos a lo de antes. Pagamos futuro, pero yo, como Luka Modric con 40 años, necesito más jugadores alrededor, me refiero. No siempre va a ser ese 5. Se habla por ahí de Granit Xhaka, y me refiero, Granit Xhaka no es un jugador que esté ahora mismo para también recorrer grandes distancias, como si a lo mejor lo estaría un Reiner, ¿sabes? Entonces yo pienso y planteo para un Milan, uy, perdón, que se me cae. Planteo para un Milan un jugador que puede ser versátil desde la base como 5 y también a lo mejor aportar por momentos en ese interior como 8, que creo que es algo que el Milan también necesita. No tiene jugadores no tiene 8 que sirvan un nivel de rendimiento alto. Entonces, es un jugador joven, italiano, que es una de las premisas que en teoría Red Bull Capital quería implantar, la italianización del equipo, y que creo que, que tiene que ser importante ya en el corto plazo, que es una cosa que me preocupa porque le vas a tener que exigir un paso muy grande en muy poco tiempo. Pero pagas 25 millones, Iván, entonces Claro, pues es menos riesgo también. exacto, y vienes en un contexto de lo que comento, que solo juegas competiciones nacionales, entonces a lo mejor la presión es un poco menor y que Sí, peor sí. que la temporada pasada no lo puedes hacer. Entonces no considero yo que venga Richie aquí con la presión de ser el mejor jugador de la liga. Entonces veremos qué No, pasa, claro que Iván. no. Claro, no es Y Tonali con la expectativa que venía, ¿no? exacto, exacto. Y yo creo que todo esto, lo que hemos comentado Iván y yo, es lo que podemos exponer en cuanto a fichaje de Richie y Hmm. a la espera de cómo vaya en este rendimiento los próximos meses. Y nada, la Serie A en un mes y medio la tenemos, entonces vamos a ver qué tal Richie. Y yo creo que Iván, esto es todo por hoy. Es un fichaje más que os hemos venido a comentar. Yo aquí me despido y Iván, quiero más fichajes. Necesita el Milan más fichajes para poder asumir una temporada y volver a Europa. Ojo que pase, pero de momento es un buen punto de partida, 25 millones de euros por Richie. Exacto. Y nada, tifosis, espero que vaya todo bien y nos vemos en nada, entre cuartistas siempre, vuestro canal de confianza.